y un ámbito donde se maneja este tipo de elementos, ¿cierto? Tanto indicios, rastros y demás, ¿cierto? Corresponden a un trabajo que se llama criminalística. ¿Y qué es la criminalística? Una disciplina que tiene por fin descubrir, explicar los elementos probatorios concomitantes a un delito. En un delito tiene que haber, ¿no es cierto?, un autor, una víctima o algo, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente ese nexo entre los dos, la concordancia entre los dos, es la prueba. Entonces, la técnica o la disciplina encargada de recolectar toda esa información se llama criminalística. Por lo tanto, a través de estos elementos que vinculan tanto a los autores como a las víctimas, corresponde al trabajo de la criminalística. Por lo tanto, simplemente es la recolección de la información, análisis, procesamiento de la información para finalmente constituir la prueba, ¿no? Entonces, gran parte de los trabajos que efectúan los médicos forenses, odontólogos forenses, es parte de la criminalística, que se encarga de recoger la información, analizarla, procesarla, etcétera, finalmente para tener una conclusión del mismo que explique la relación causal entre estos dos elementos. ¿Para qué existe el derecho penal? Para sancionar a quien ha cometido un delito, para asignarle una pena. Y para asignarle una pena, primero tiene que demostrar la autoría del mismo. Y esa autoría, ¿no es cierto?, o sea, esa determinación de la autoría se hace bajo los elementos probatorios, lo que otros llaman la prueba plena, ¿verdad? Y la disciplina encargada de construir, de recolectar, analizar, procesar, ¿no es cierto?, es la criminalística, ¿no? Entonces, es una disciplina que está adosada prácticamente a todos quienes tienen a fin investigar estos aspectos. Dentro de la criminalística tenemos la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. De campo se refiere a que la obtención de los mismos se hace a partir de la escena del crimen, se recolecta ahí. Por eso se llaman criminalística de campo, porque allí donde se han suscitado los hechos o los eventos o los fenómenos, pues se recolectan con absoluta minuciosidad todos estos elementos, ¿no? Y se buscan también todos los aspectos relacionados que pueden tener el carácter de indicios o de evidencias. En cambio, la criminalística de laboratorio es la utilización de los métodos y técnicas estrictamente laboratoriales destinados al estudio, análisis e identificación de estos elementos recolectados, ¿no? O sea, se recolecta, por ejemplo, recolectar rastros o evidencias de manchas sanguíneas. No sabemos a quién pertenecen, ¿verdad? Entonces, se recolecta esa información y se hace el trabajo laboratorial para saber, ¿no es cierto?, los patrones que implican o el tipo de sangre o algunos otros elementos más destinados a evidenciar algo. Una vez que se tengan estos, ¿no es cierto?, no estamos buscando todavía una relación, porque esa relación la vamos a determinar posteriormente. En este caso, el trabajo de laboratorio simplemente va analizando como la huella genética. La huella genética nos da un patrón. ¿Qué hacemos con ese patrón? ¿Nos sirve? Sí nos sirve simplemente cuando comparamos. Si no comparamos, está ahí, ¿no es cierto? No nos sirve de nada. Entonces,
Fíjense cómo vamos involucrando a partir de estos elementos nuestra famosa clasificación de identificación que los dimos en las primeras clases, cuando dijimos existe identificación indiciaria e identificación fehaciente. La fehaciente nos compara y nos dice corresponde o no corresponde. En cambio, la indiciaria simplemente recolectan y están ahí y nos pueden estimar si corresponde a un animal, corresponde a la especie humana, ¿no es cierto? Y otros aspectos más que ya hemos definido en la cuarteta básica de identificación. Entonces simplemente nos señala eso, pero no nos dice la correspondencia entre A y B, ¿verdad? Los objetivos, como están señalados ahí, demostrar de manera técnica y científica la existencia de un hecho particular probablemente delictuoso, probablemente. ¿Sí? Estamos hablando en términos de probabilidad. Es recolectar, si hay un arma por ahí, se recolecta. No sabemos si se ha utilizado o no. No sabemos si pertenece a alguna de las partes, en este caso, implicados en el hecho. No sabemos. Rastros, huellas dactilares en la puerta. Son solo eso, ¿no? Huellas plantares de los zapatos, ¿no es cierto?, en el polvo que se pueden detectar. A simple vista probablemente no, pero existen otros elementos sí para poderlos evidenciar. Entonces, simplemente se hace la recolección minuciosa. ¿Por qué creen que precintan el lugar donde se ha suscitado un hecho delictuoso? Para que no contaminen, pues, para que ingrese personal calificado y sepa movilizarse exactamente para recolectar toda la información. Porque si entra cualquier cristiano ahí, ¿no es cierto?, contaminan todo y no se sabe de quién es, a quién corresponde, si esas personas están vinculadas o no, etcétera, etcétera. Entonces, por eso corresponde a personal especializado esto de la recolección de la información como parte del objetivo de la criminalística, determinar fenómenos y reconstruir mecanismos de hecho. Y existe una subjetividad. Si yo encuentro sangre en una escena, tengo la leve sospecha que corresponde a alguien. Por lo tanto, no debo ignorar, debo recolectar toda esa información. ¿No es cierto? No estoy diciendo que está vinculado. Entonces, enseguida vamos a ver cuáles son las diferencias entre lo que son indicios y lo que corresponden a evidencias y lo que son pruebas, ¿no? Las pruebas, como su nombre indica, prueban algo, ¿verdad? Es una exposición o más bien una demostración empírica de un hecho concreto, bien explicado. Aprobar pruebas, establecer pruebas necesarias, el empleo de técnicas y procedimientos para aportar pruebas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la criminalística? Lo podemos resumir en estas preguntas a las que debe responder. ¿Qué? Primero saber qué es. Si encuentro una mancha, ¿esa mancha a qué corresponde? Saliva, sustancia seminal, lágrimas, sudor, agua. ¿Qué es? ¿Dónde se ha encontrado? Entonces se hace una planimetría criminalística del lugar de los hechos para saber exactamente la ubicación, porque lo vamos a ver una vez, hasta dos veces, pero después ya no, porque no puede estar presentado permanentemente. Un juicio puede durar años. Por lo tanto, va a haber un momento, un instante o un periodo de tiempo corto en las cuales se tienen que recolectar toda esta información. Después ya no, se van a borrar, se van a contaminar, etc. Por lo tanto, esa recolección y la ubicación es importante. En este caso, bajo la planimetría criminalística, se utilizan puntos fijos de referencia y se hacen mediciones para saber exactamente dónde está, ¿no?
dónde estaba la mancha de sangre o dónde estaba la víctima, si es un cadáver, en qué posición se encontraba. Entonces, para probar eso, fíjense, ya, para ubicar el dónde, ¿qué necesitamos para evidenciar? ¿Qué tipo de registro necesitamos? Fotografía forense. Para saber en qué posición estaba, cómo estaba vestido, cuál era las circunstancias bajo las cuales, por lo tanto, el juego de la iluminación, etcétera, etcétera, juega un papel importantísimo. Y al margen de ese registro fotográfico, hacer las mediciones respecto. Entonces hay que buscar lugares fijos, inamovibles, a partir de ese punto hasta hacer transectos, ¿no es cierto?, donde coinciden. Por eso se llama planimetría, son una especie de cuadrantes para saber exactamente en qué cuadrante se encontraban, ¿no? Y en qué posición además. ¿Cuándo ha sucedido? Es diferente encontrar una mancha completamente vieja a encontrar una mancha fresca, reciente. No es igual encontrar a un cadáver de muerte reciente a encontrar un cadáver ya en estado de putrefacción. Entonces, el cuándo interesa. De sobremanera. ¿Quién? Ahí está la probabilidad. ¿Quién es el posible autor de ese evento, de ese suceso, de ese fenómeno, motivo de la investigación? Por lo tanto, aquí, si bien no se puede responder en primera instancia, se conjetura quién podría ser, ¿no es cierto? ¿Un animal? ¿Una persona? ¿Dos personas? ¿Una multitud? Entonces ya vamos viendo estos aspectos de carácter general. ¿Con qué? ¿Con qué se ha producido? ¿No es cierto? O sea, ¿qué elementos se han utilizado? Si encontramos una herida, ¿no es cierto?, que tenga bordes irregulares, un fondo anfractuoso, equimótico, etc., ya sé que no puede ser cortante. Entonces ya tengo que utilizar un elemento contundente. Entonces ya tengo idea de lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el mecanismo de acción? Es diferente a que utilice un palo para lastimar a alguien, a que la víctima venga en dirección contraria al trayecto o a la trayectoria del instrumento vulnerante, a que se esté en la misma dirección del trayecto del instrumento causante. Todas esas explicaciones que se llama el mecanismo de acción, ¿no es cierto?, tienen que estar también explicadas. Y finalmente, ¿para qué? En otras palabras, si hubo o no hubo intención, ¿no? Entonces, este trabajo criminalístico, si bien posteriormente va a ser interpretado por personal especializado, los elementos técnicos de recolección de la misma, pues tienen que, en todo caso, responder a estas preguntas. Respecto a los principios, principio de uso, de producción, de intercambio, etc., se refieren a algunas leyes fundamentales que explican los eventos. Todo lo anterior que hemos visto, esa cadenita de preguntas a las que debe responder, se basan en principios. Y estos principios son científicos, ¿no? Para la primera, el principio de uso. Para la comisión de un hecho, siempre se utilizará. Pueden ser armas naturales, como ser el puño, la rodilla, el codo, los pies, la cabeza, etc. Pero pueden ser armas artificiales, en este caso, cualquier cosa, cualquier objeto, ¿no? Desde un palo, un cuchillo, un martillo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo suceso o evento que tiene lugar en la realidad, siempre existe un instrumento que haya ocasionado.
Lo segundo, el principio de producción. La ejecución de un hecho tendrá como consecuencia la producción de indicios. Acción y efecto. Toda acción tiene una reacción. Ese es el principio. Por lo tanto, vamos a intentar evidenciar estos rasgos que nos permitan explicar algo. El principio de intercambio, también llamado el principio de Locard, van a revisar eso en los libros, el principio de Locard. Quiere decir que en la producción de un hecho, ¿no es cierto?, intervienen dos elementos. En esa intervención de dos elementos existe un intercambio de factores que explican el evento o que explican la relación del evento. Por ejemplo, cuando alguien sufre un abuso sexual, la víctima puede defenderse. Si no lo hace igual, el agresor deja rastros en la víctima, como también la víctima deja en el agresor. Si la víctima se defiende, por ejemplo, utiliza las uñas, en las uñas se encuentran lo que corresponde al agresor. Y el agresor, de igual manera, al tocar, etcétera, a la víctima, tiene rastros desde pequeñas fibras de la ropa, inclusive, en el agresor. Por lo tanto, la idea aquí sería la actuación oportuna para recolectar esa información antes de que se borre o se pierda, ¿no? Y el principio de Locard explica eso, ¿no?, de que existe un intercambio entre las partes de ciertos elementos. El principio de correspondencia de característica, que se refiere a las evidencias patrón. El principio de reconstrucción de los hechos o de los fenómenos, quiere decir que se puede elaborar una prueba empírica para demostrar aquello. El principio de probabilidad, ¿no es cierto?, se refiere siempre a que existen varias respuestas a una interrogante, pero en la jerarquización de las respuestas, ¿no es cierto?, una es la que consolida y abstrae a las demás. Y el principio de certeza o certidumbre es el elemento probatorio a través de la calidad de los indicios y las evidencias y el apoyo de otras disciplinas, ciencias y técnicas que explican la exactitud o la certeza de las conclusiones de un informe pericial. ¿Cuáles son las áreas de la criminalística? El área técnica, científica, el área de identificación, el área genética. Esto varía de acuerdo a la organización interna de las instituciones en el rubro de la criminalística. No quiere decir que es única, sino simplemente las áreas que tocan. Logoscopía, explosivos, el área de arquitectura, de ingeniería, de topografía, etcétera, automotores, por ejemplo, balística, fotografía, documentología, acústica, química, antropología, odontología, medicina, morfología, etcétera. La última que ha sido desarrollada es genética forense. Antes no existía, simplemente se basaba en las interpretaciones y los informes que elaboraban los genetistas. En la actualidad ya existe una incorporación de esa división en la repartición de criminalística, ¿no es cierto?, para elaborar también este tipo de trabajos. Nosotros estamos ahí, la odontología como parte de, según el área de identificación, principalmente. Por tanto, a manera de resumen, diríamos que la criminalística se encarga de recolectar, procesar, analizar y emitir un dictamen respecto a el suceso o al evento delictuoso que ha ocurrido. Por lo tanto, la recolección siempre ocurre en el lugar de los hechos. Esa es la primera etapa fundamental que puede explicar muchas cosas
Sin embargo, el descuido adecuado, más bien el descuido de una recolección adecuada de la información podía entorpecer o distorsionar la investigación. Por lo tanto, en el lugar de los hechos, investigaremos huellas, rastros, indicios, evidencias y finalmente van a centralizarse en una prueba, ¿no? La prueba resulta ser el conjunto de evidencias, indicios y huellas que explican un determinado fenómeno o un hecho concreto que se está investigando. El lugar de los hechos es simplemente el sitio o espacio o el área donde se ha producido un acto ilícito o un delito. Ese es el punto donde los investigadores van a actuar en ella para recolectar toda la información. Y ahí se encuentran los indicios y las evidencias. Entonces, el hecho de que alguien haya intentado borrar los indicios y las evidencias, la instancia correspondiente también está munida de conocimientos y el uso de técnicas y métodos para poder siempre evidenciar en cualquier situación, ¿no? Eso está escrito en el campo de la criminalística. Por ejemplo, si alguien quiere hacer desaparecer huellas de sangre o manchas de sangre, siempre se sabe. Nunca desaparece completamente, ¿no? Y se sabe dónde y cómo. Hasta el basurero interesa, hasta el sistema de drenaje interesa, todo absolutamente. Por lo tanto, ese es un área compleja, es un área muy importante, ¿no es cierto?, a investigar. Hace un momento me refería a los transectos, ¿no es cierto?, para marcar la escena del crimen, la planimetría forense, ¿no? Esta es la encargada para definir el lugar del hecho, ¿no? Para identificarla, puede ser que haya no solamente uno, puede ser que existan dos lugares del hecho, ¿no? O más. Por eso hablamos del lugar del hecho típico y el atípico. ¿Cuál es el típico? Es el sitio en el que todos los indicios y las evidencias se encuentran en el mismo área, por lo que el lugar del hecho será el mismo que el lugar de hallazgo. Fíjense la relación. Lugar del hecho, lugar del hallazgo. ¿Por qué diferenciamos eso? A alguien lo han matado aquí, en esta aula, pero el cadáver lo han llevado a un barranco de Achucayo. ¿Dónde ha sido el hecho? Aquí. ¿Dónde ha sido el lugar del hallazgo? Allá. Cuando coinciden los dos, se llama el sitio o el lugar del hecho típico. Y el atípico es lo contrario. El lugar del hallazgo, donde pueden encontrarse indicios y evidencias, es diferente con respecto a la escena del crimen. Eso es lo que generalmente ocurre, ¿no? Lo mata en un lugar y lo bota en otro sitio. O simulan que fue un suicidio siendo homicidio. Sé que los delincuentes andan, pues, creo que leen algo de criminalística, por lo tanto saben cómo van a hacer desaparecer las evidencias. Inclusive, en Estados Unidos, creyendo que los factores de identificación, que es lo más importante, ¿no es cierto?, antes de la relación causal de la muerte de una persona, es la identificación. Primero hay que saber quién es la víctima. Y para ese fin, para que no lo identifiquen, le echan combustible, gasolina y le prenden fuego. ¿Para qué? Para hacer desaparecer las huellas dactilares y el rostro, que son los aspectos importantes de identificación. En algunos casos incluso se han dado la tarea de cortarle las manos, porque las huellas dactilares es un método general de identificación. Las huellas dactilares se utilizan en la Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil,
en Estados Unidos, en Japón, etcétera, en todo lugar. Es el elemento importante de identificación, con distintas clasificaciones, obviamente. Por lo tanto, saben los delincuentes, lo que quieren es borrar las huellas dactilares, ¿no? Y luego quemarlas. Y ahí surge la odontología. Entonces, a través de los distintos patrones, como ser las rugas palatinas, ¿no es cierto?, el propio tipo de dentición, etcétera, eran factores que podían coadyuvar a la identificación. ¿Por qué no se podía identificar a través de los dientes y las rugas palatinas? ¿Por qué? Porque no hay con qué comparar. En cambio, las huellas dactilares están en el Archivo Nacional de Identificación. Entonces recolectan la información, van a los archivos y saben a quién corresponde. Y identifican de esa manera. ¿Así? Porque después de saber el código, ¿no es cierto?, hay un número que sale, y del número que sale ya directamente en la base de datos todos los que tienen esa fórmula. De los que tienen esa fórmula, entran a investigar las huellas, generalmente del pulpero de los dedos de los pulgares, tanto derecho como izquierdo, y ahí encontramos las líneas características. Si yo tengo serie, tengo arco, tengo presilla interna, presilla externa, igual que otra persona, puede ser que coincidamos, ¿no es cierto? Las líneas son distintas. La configuración es distinta, aunque el patrón sea el mismo, pero las líneas características son distintas. Y a partir de eso sí saben exactamente a quién corresponde. Entonces es fácil. Entonces las huellas son importantes. Entonces, para saber eso y para explicar eso, se han dado a la tarea de destruir inclusive las piezas dentarias. ¿Cómo se podía identificar a través de los dientes o a través de las rugas palatinas? Siempre que exista un registro previo, ¿no? ¿Cómo sabemos a quién corresponde? Tenemos que investigar quiénes han sido reportados como desaparecidos. Alguien tendría que haber reportado desaparecidos, ¿no? Si los reportan, entonces de los desaparecidos hay que buscar la investigación quién era su odontólogo, que probablemente tenga alguna radiografía, tenga por lo menos un odontograma, tenga por lo menos modelos, qué sé yo, o algún tipo de registro. Y si comparamos eso, el antes y el después, sí se puede llegar a identificar a las personas. Pero resulta un poco difícil porque nos estamos reduciendo a las personas denunciadas como desaparecidas, ¿no? Salvo que una persona viva absolutamente solo y no tenga vinculación con nadie, o sea, nadie lo extrañe, nadie lo denuncie como desaparecido. En ese caso, pues, como sabemos bien, existe, llegan a parar sus cadáveres en el anfiteatro, ¿no? Paraban antes, ahora está prohibido. Así es que antes teníamos cualquier cantidad de cadáveres, ¿no? Nadie los reclamaba, entonces había un tiempo perentorio y luego pasaba a disposición. Ahora ya no, han cambiado las normas y ya no se puede sacar cadáveres fácilmente. Es preferible ellos, después de un tiempo prudencial, inhumarlos, ¿no es cierto?, en fosas comunes, etc. ¿No? Hay que obedecer las leyes, ¿no? Que no se ve nada, que no se nota nada. Están utilizando maquetas, están utilizando simuladores, etc. Antes teníamos la suerte de prácticamente cada subgrupo tener un cadáver, ¿no? Traía consigo conflictos, ¿no? Conflictos éticos, ¿no es cierto? Por una parte, y por la otra, desde el punto de vista ya exento de este precepto, simplemente la práctica, ¿no? O sea, considerar al prójimo. Pasemos a los rastros y huellas. Los rastros y huellas son simplemente vestigios o señales que no nos explican nada, pero se encuentran en el lugar de los hechos o están relacionados con el lugar de los hechos.
pero nos harían presumir, ¿no es cierto? Si en este aula ha ocurrido un robo, todas las huellas dactilares que se encuentran aquí desde la puerta y que se han querido robar, digamos, el data o la computadora, todas las huellas que se encuentran aquí me despiertan una sospecha de que podían corresponder al autor del robo. Pero no estoy diciendo que corresponde al autor, sino simplemente una sospecha. ¿Y por qué estoy sospechando? Porque se encuentra está subconscientemente vinculado a un hecho suscitado. Yo no voy a recolectar de allá. ¿Qué tendría que hacer allá el delincuente? ¿No? Tocar las paredes allá. No. Pero si se encuentran aquí, si el hecho denunciado es un robo, ¿no es cierto?, de la computadora, entonces, pues esto, y la puerta, el acceso, y donde ha sacado la computadora, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con eso, donde la evidenciación de estos elementos ya nos dan alguna idea o una conjetura. De todas maneras, sigue siendo subjetiva porque simplemente es el investigador que intuye que probablemente esté relacionado con el hecho. El indicio, parecido al anterior, pero fíjense, todo aquel elemento perceptible, sea o no material, que resulta o se ve implicado de la escena del crimen. O sea, ya nos está explicando, es un poco mejorado, digamos, de un rastro, ¿no? Porque voy a encontrar ya pues la manipulación en la misma computadora. O en los mismos objetos. La computadora se los robaron, pero los cables, el mueble donde han podido destornillar, etcétera, etcétera, y ya encuentro mayor posibilidad de que explique la existencia de una circunstancia que esté vinculado con el suceso o con el crimen, ¿no? Entonces, si encontramos una de las partes de la computadora botado por ahí, pues está vinculado, ¿no? Ha sido el robo de la computadora y una de sus partes está por ahí. Es casi, tengo la certeza de que está vinculado. Pero no me está demostrando la relación causal. Simplemente son elementos que corresponden, por lo menos para decir, han tenido que ir por aquí y no por allá, ¿no? Si se ha dejado una parte por aquí, entonces han tenido que llevar algo por aquí. Pero no me está explicando nada aún. ¿Pero estoy encontrando en la escena del crimen? Sí. La evidencia. La evidencia es cuando algo demuestra la existencia de una relación. Aquí sí hay una vinculación, ¿no? La evidencia, por eso dice, se entiende como todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre dos elementos encontrados en la escena del crimen. Aquí existe la explicación de una relación causal, ¿no?, de las partes, ¿verdad? Entonces, esto pues ya tiene una fuerza probatoria que sustenta la prueba plena. Por tanto, este debe cumplir con las reglas de pertinencia, validez y competencia, ¿verdad? Porque esto sí va a sustentar, esto sí se va a discutir posteriormente, porque se supone que está utilizando todos los recursos para explicar un hecho, y la explicación de un hecho ya prácticamente intenta identificar al autor como también al autor. En cambio, la prueba es el elemento con el que se busca encontrar la verdad. Entonces, la prueba es el conjunto de las evidencias, indicios, rastros, todos de manera correlacionada
para explicar un fenómeno o un hecho. ¿Qué buscan los jueces para dictaminar entonces? Prueba. ¿Y qué es la prueba? Conjunto de rastros, indicios y evidencias. Pero con mayor proporción las evidencias, porque la evidencia me demuestra la relación causal. Y el juez quiere dirimir eso. Por lo tanto, este punto sí es importante, porque esta va a ser la base para que cualquier juez pueda decidir finalmente sobre la situación civil de las personas involucradas. Esto es simplemente un recordatorio para ver la diferencia entre evidencia e indicio. El indicio sigue siendo subjetivo, lo que dijimos. Si se encuentra aquí, pues me da la leve sospecha de que está relacionado con el evento, ¿no es cierto? En cambio, la evidencia son objetivos, demostrativos. Por eso que es la piedra fundamental para la prueba. Yo no puedo decir que tengo la prueba simplemente la sumatoria de indicios. No. Ese es el motivo por el que los abogados, ¿no es cierto?, justifican la retardación de justicia, porque no se puede reconstruir las pruebas todavía, y eso lleva tiempo, ¿no es cierto?, para poder establecer de manera fehaciente esta relación. Entonces los jueces tienen un poco de miedo juzgar o determinar la inocencia o la culpabilidad de alguien solamente basado en indicios o en rastros y en lo que sea. ¿No? Por eso había una pregunta en una de las clases anteriores cuando dijimos la grabación o la filmación es una prueba. Les pregunté, no es prueba, es solamente algunos entre indicios, ¿no? Y además puede tener un efecto rebote, inclusive les decía, ¿no?, si no se ha logrado de manera formal, cuando no se ha tomado ese registro de manera formal, porque uno podría ser acusado por vulnerar la intimidad de las personas, ¿no? Puede ser un indicio, reitero, ¿no es cierto?, pero no hace una evidencia probatoria. Y dentro de las evidencias tenemos algunos tipos de evidencia. La evidencia física, por ejemplo, se refiere a todo elemento tangible, pequeño o grande, pero es tangible. ¿Qué quiere decir tangible? Medido, ¿no? Eso es tangible. ¿Qué incluye el elemento material probatorio, cuyo análisis puede confirmar o descartar una sospecha? Por lo tanto, se requieren evidencias físicas o evidencias materiales que puedan definir aquello. Ahí tenemos en la imagen, por ejemplo, la mordedura. Entonces estamos buscando la relación entre partes. Reitero, el denunciado siempre va a negar que le ha mordido. En este caso estamos hablando de una mordedura. Pero la víctima dice que le ha mordido a él. Yo no, mentira. Hay que probarlo objetivamente mediante la evidencia física. Y la evidencia física, como les digo, es demostrativa. Es una prueba empírica que demuestra la relación causal. ¿Qué son las evidencias traza? Las
evidencias traza son aquellos elementos que con el ojo humano no se las puede detectar, solamente a través de un instrumento. Entonces, a simple vista, no puede, pero después de una prueba, sí. Por ejemplo, la saliva en una mordedura. No se puede ver. Está seca probablemente. Solamente mediante pruebas de recolección de esa información llevadas al laboratorio, sí nos puede definir el mismo, ¿no? Entonces, fíjense que las evidencias traza pueden ser importantes a la hora de establecer cada una de estas cosas. El elemento material probatorio, ¿no es cierto? La construcción de todo lo anterior hace la evidencia o el elemento material probatorio. Ahora, ¿qué hacemos con las pruebas, etcétera? Un principio que se debe garantizar es la cadena de custodia. Quiere decir que desde la recolección de las primeras, de los indicios, de las evidencias, ¿no es cierto?, lo que en conjunto van a ser los elementos probatorios, deben tener la seguridad de la cadena de custodia. Por lo tanto, debe garantizarse de que se van a preservar, mantener, archivar, ¿no es cierto?, todos estos elementos en su integridad y que el tiempo no sea capaz de destruirlo él mismo, hasta que una autoridad competente disponga qué se va a hacer con ellos. Entonces, si hay una balacera, qué sé yo, recolectan los casquillos, recolectan la pólvora, las pruebas, etcétera, y todo eso tiene que estar custodiado, ¿no?, adecuadamente. Por lo tanto, aquí, el hecho de que ustedes recolecten manchas de sangre, por ejemplo, ya existen reglas. ¿Cómo se tiene que recolectar? ¿En qué medio se tiene que colocar? ¿Cómo se tiene que etiquetar? ¿Quién lo tiene que llevar? ¿Quién lo tiene que almacenar? Solo aquí en La Paz he visto yo cuando hacía trabajos periciales, en el expediente, ¿no es cierto?, en el expediente estaban ahí sellados en bolsitas las prótesis dentales. Eso no está bien, ¿no es cierto? Tiene que haber un lugar, porque al cuaderno de investigación tiene acceso todos, pues. Entonces, por ese motivo, la gente a veces se lo saca algunas pruebas y pues para entorpecer una investigación. Y eso no podía ser de esa manera, ¿no es cierto? La ley dice que deberían almacenarse, custodiarse, etcétera, etcétera, estos elementos probatorios y sacarlas en el momento que corresponda. Y no estar en el cuaderno de investigaciones, ¿no? Solo en nuestro país ocurre. Las fases de la cadena de custodia, bueno, esto no está por demás, creo. Fíjense, recolección de indicios, el embalaje, el transporte, análisis pericial, devolución o destrucción de las evidencias. Entonces, esta regulación es normativa, ¿cierto? Nos dice que se debería garantizar la cadena de custodia de las evidencias y que deberían estar siempre a disposición durante todo el proceso investigativo. Después de que termine el proceso, después de que sea condenado a alguien, ¿se debe eliminar estos elementos o no? ¿Qué dicen? Ya se ha decidido. O sea, ya se le ha condenado a alguien. ¿Eliminamos? ¿O no? No. Porque puede haber un error grosero en la administración de justicia. Y luego aparezca recién el verdadero autor, como ocurre después de muchos años, ¿no es cierto? Y ahí viene la reapertura de los casos. Debe reaperturarse bajo una nueva investigación con nuevos aportes, ¿no es cierto?, que enervan el proceso de investigación. Entonces, pues, por eso se habla de esta cadena de seguridad, que siempre deberían estar custodiados, y la norma también establece qué tiempo deberían estar custodiados, guardados, etcétera, etcétera.
me van a hacer recuerdo, vamos a dejarlo aquí.